Bienvenidos, jóvenes estudiantes, al curso Técnicas de Evaluación Psicológica 1. Este curso se identifica con el código CB051. El día de hoy estamos desarrollando la semana número 16. El tema de esta clase es comunicación de los resultados, la entrevista de devolución e informe psicológico. Mi nombre es Mariana Girón y es un gusto para mí ser su facilitadora en este segundo ciclo del año 2020. El objetivo de esta clase es conocer el procedimiento correcto para dar a conocer a los consultantes los resultados del diagnóstico realizado. Los psicólogos tenemos la obligación de elaborar y presentar un informe de la intervención que realizamos con nuestro consultante en caso de que él nos lo requiera. Esta es la actividad más comprometida, delicada y que mayores repercusiones puede tener tanto para nuestro consultante como para nosotros como profesionales. Presenta de manera delicada y muy detallada el diagnóstico que hemos realizado y puede llegar a formar parte de un proceso judicial. Es decir, es importante que desde el momento que nosotros realizamos nuestra primera entrevista, hagamos un correcto archivo de la información que estamos obteniendo. No sabemos si en algún momento en el futuro pueda llegar a ser parte de un proceso judicial y se nos solicite el informe de nuestro consultante. ¿Cuál es la finalidad del informe? Bueno, el informe psicológico tiene como propósito asesorar u orientar desde la ciencia psicológica la toma de decisiones por parte de la persona o la entidad destinataria a la que va dirigido el informe. Como les digo, puede que nuestro mismo consultante lo solicite o sea una entidad judicial quien nos pida que presentemos un informe. Por ello, el lenguaje utilizado en la comunicación debe ser claro, orientador y, al escribirlo el lenguaje debe ser comprensible para quien lo leerá. No es lo mismo que nosotros entreguemos un informe a los padres de familia de un niño que probablemente necesitan que sea muy práctico y comprensible a que nosotros entreguemos un informe judicial. Acá es importante que le prestemos mucho cuidado al código de ética. Como profesionales de la psicología tenemos el respaldo del código de ética de no revelar lo que se nos ha compartido en clínica. Toda la información de nuestro consultante es privada. Sin embargo, hay ciertos aspectos que de ser solicitados por un peritaje forense es necesario revelar, como el diagnóstico de nuestro consultante y algunos detalles de su historia clínica que consideremos relevantes en el proceso judicial. Hay distintos tipos de informes, por ejemplo, el clínico, el infantil, el pericial o el laboral. El informe clínico consiste en la recopilación en un documento escrito de los resultados de la evaluación psicológica de un paciente con objetivos terapéuticos. La especialización y formación del psicólogo le ayudarán a recabar solamente aquellas conclusiones que sean relevantes para el objetivo de este informe y deben presentar especialmente atención en la información personal que va a ponerse por escrito. Esto tendrá un carácter confidencial y científico. Entre los aspectos esenciales para elaborar un informe clínico encontramos respetar la dignidad y la autonomía y la intimidad de nuestro consultante, el derecho y el deber de informar. Por supuesto que las personas que lo solicitan tienen el derecho de saber qué contiene el informe, pero nuestro deber también es resguardar la integridad y los aspectos que no son necesarios revelar, no deberíamos o no debemos éticamente hacerlos. Tenemos que saber organizar los contenidos, describir el método y los instrumentos que hemos utilizado para llegar a este diagnóstico. Por ejemplo, qué test utilizó durante la evaluación psicológica. También es importante que aprendamos a respetar el secreto profesional. El psicólogo, el paciente y las organizaciones con las que se establece una relación científica y profesional deberán decidir y pactar los límites de confidencialidad y el uso que le van a hacer a esa información. Imagínense que ustedes comparten cierta información que posteriormente los medios de comunicación la manipulan.
no sería respetuoso para nuestro consultante. Igual existe el informe psicológico infantil, que debe ser estructurado de forma sistemática y ordenada con la intención de orientar a los padres de familia hacia una comprensión del diagnóstico. En este caso, el informe describirá la exploración del estado mental del niño, así como los resultados de la valoración y a su vez, el profesional excluirá su valoración y apreciación diagnóstica, así como las conclusiones, sugerencias y posible plan de tratamiento en la intervención que realizó con el niño. Pues debe llevar los datos del niño, especificar quién solicitó la evaluación, quién fue el encargado de llevarnos al niño a la clínica, el motivo de consulta, los antecedentes relevantes de la vida del niño, la relación del niño con su medio familiar, social y escolar, y si existió atención psicológica previa, es decir, si antes de este informe que estamos realizando lo conocimos en una intervención anterior. Estos informes es obvio que los debemos de firmar y sellar para que tengan el respaldo profesional. Y de preferencia tenemos que quedarnos con una copia de consentimiento informado, es decir, que nos firmen de recibido, de que la persona ha recibido esta información y que pues es responsabilidad de ellos resguardar lo que nosotros estamos compartiendo. El informe pericial aplica sus conocimientos y técnicas en el ámbito jurídico. Debe orientar a tribunales en la toma de decisiones. El psicólogo forense es el encargado de realizar la valoración psicolegal relacionando aspectos del funcionamiento psicológico con cuestiones jurídicas. El proceso de la evaluación pericial psicológica es transmitida al operador jurídico, al demandante, mediante un informe psicológico forense, lo que lo convierte en un documento probatorio dentro de un proceso judicial. Me parece muy importante que el psicólogo forense o cualquier psicólogo en una intervención que realizó un informe pericial tenga sumo cuidado en la información que va a compartir en estos informes, pues dependerá de ello quizá la sentencia que le den al consultante. El informe psicológico laboral es el tipo de informe que contiene los resultados obtenidos en un proceso psicodiagnóstico, pero con una intervención psicológica laboral. Esta última parte puede ser individual, grupal o organizacional y son solicitados con el propósito de ser un instrumento informativo en el que se fundamenta la toma de decisiones y las estrategias de acción de una empresa o institución laboral. Según el propósito que pueda tener este informe psicológico laboral, puede ser para incorporar a un nuevo integrante a la institución, para promocionar a alguno de los colaboradores de la institución a un rango más alto, para orientar o reorientar a un colaborador dentro del ámbito laboral o para los procesos diagnósticos de algún asesoramiento o alguna intervención cuando vemos que alguien dentro del trabajo lo requiere. Las características del informe, pues debe ser un documento científico, es un vehículo de comunicación entre nosotros y quien lo va a recibir, debe tener una utilidad objetiva, debemos de saber específicamente para qué estamos realizando este informe y debe tener una relación con metas trazadas, es decir, no vamos a colocar todo tipo de información que se nos ocurra, sino en específico qué meta queremos alcanzar. Este es, por ejemplo, un informe psicológico con datos generales. Colocamos nombre, apellido, sexo, edad, lugar de nacimiento, el grado de instrucción, hasta qué curso estudió en la facultad, la carrera que estudió. Este no es de Guatemala, pero podemos ver como ejemplo la fecha en la que realizamos el examen, la fecha del informe, quién evaluó, nosotros y nuestro colegiado, y las técnicas o pruebas aplicadas. Por supuesto que entrevista psicológica y todos los test que hayamos utilizado para la evaluación diagnóstica. Llegamos entonces a la parte de preguntas para estudio. Ustedes saben que esta parte tiene como objetivo evidenciar que el aprendizaje adquirido durante el desarrollo de la clase realmente ha sido significativo. La primera pregunta es: ¿cuál es el instrumento que presenta de manera delicada el diagnóstico realizado? La siguiente pregunta: ¿cuál es el tipo de informe que consiste en la recopilación de un documento escrito de los resultados de la evaluación psicológica de un paciente con objetivos terapéuticos?
la siguiente pregunta: ¿cuál es el tipo de informe que debe ser estructurado de forma sistemática y ordenada con la intención de orientar a los padres hacia la comprensión del diagnóstico? La cuarta pregunta: ¿cuál es el tipo de informe que aplica sus conocimientos y técnicas en el ámbito jurídico para orientar a los tribunales en la toma de decisiones? Y por último, ¿cuál es el tipo de informe que contiene los resultados obtenidos en una intervención psicológica laboral? Al finalizar estas preguntas, usted podrá evidenciar que el aprendizaje adquirido el día de hoy realmente ha sido significativo. Les agradezco mucho su atención.